Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio que Él nos da de poder llevar esta enseñanza de la escuela dominical hasta sus hogares. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Morán y estoy colaborando con nuestra congregación para llevar estas enseñanzas, para llevar la escuela dominical. La razón que lo hacemos por este medio es porque no es por la pandemia, porque ya hay permiso para que se hagan los servicios en el templo, pero nuestro templo está siendo reparado y no se puede usar en estos momentos. Entonces, por esa razón llegamos hasta sus hogares de esta manera. Y ah, sabemos de que la enseñanza bíblica es muy importante, que la escuela dominical es muy importante, ¿verdad? Muchos hemos crecido, ¿verdad? Conociendo a través de las enseñanzas de escuela dominical, ¿verdad? Nuestro objetivo es llegar a nuestra congregación, ¿verdad? Porque pues es nuestra iglesia y es la escuela dominical y queremos instruir a través de estas enseñanzas. Pero sabemos que YouTube es una red pública y pues que Dios bendiga a todos los demás que nos puedan escuchar, ¿verdad? Eh, el tema que traemos hoy se titula Renacido para una herencia incorruptible. Renacido para una herencia incorruptible. ¿Se imagina usted que algún día usted se entera que sus padres allá en su país le dejaron una herencia de mucho valor? Una herencia que cuesta mucho dinero, una propiedad, una casa, cualquier otra cosa, pero una herencia que cuesta mucho dinero. ¿Qué haría usted? Me imagino que iría, compraría un boleto de avión y se fuera emocionado a su país a recibir esa herencia. Lo que vamos a leer a continuación es algo parecido, pero es mejor. Es una herencia mejor. El apóstol Pedro dice que es una herencia incorruptible. Ese es el tema. Vamos a leer, a ver qué es lo que dice el apóstol Pedro acerca de esta herencia. Y tenemos nuestra lectura bíblica en Primera de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 1 al 6. Y dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Y vamos a ver qué es lo que quiere decirnos el apóstol Pedro con este pasaje que decíamos. El tema es renacido para una herencia incorruptible. El autor de esta carta
es el apóstol Pedro. Él mismo lo está diciendo en el verso 1, ¿verdad? Él confirma que él es el autor de la carta. El destinatario son cristianos judíos que estaban dispersos en diferentes lugares, y él menciona ahí los lugares donde estaban estos hermanos. La fecha de la carta se cree que es entre el 62 y el 63. El lugar de la carta, de donde se escribió la carta, según el capítulo 5 de Primera de Pedro y el verso 13, la carta se escribió desde Babilonia. Algunos dicen que Pedro usa el nombre de Babilonia de una manera simbólica, ¿verdad? Pero se cree que eso no es posible, porque cuando miramos los escritos de Pedro nos damos cuenta de que él no usa muchos simbolismos en sus escritos, no usa muchas metáforas. Por lo tanto, creemos, como él lo dice, que es en el capítulo 5, que la carta la escribió desde Babilonia, ¿verdad? Como le decía, creen que fue de Roma y que usa Babilonia de una manera simbólica, pero no es así. Creemos que fue escrita, como dice el capítulo 5, desde Babilonia, y de hecho ahí en Babilonia, en la iglesia que estaba en Babilonia, también hay unos hermanos que saludan en la carta cuando Pedro habla de dónde escribió la carta. El apóstol Pablo es conocido como el apóstol de la fe. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Y el apóstol Pedro, de quien se le atribuye esta carta, es conocido como el apóstol de la esperanza. Y en este verso Pedro está refiriéndose a estos cristianos como los de la dispersión, porque eran cristianos que estaban dispersos en diferentes lugares. Por eso dice los expatriados de la dispersión. Esta palabra dispersión viene del griego diáspora. Diáspora, eso quiere decir la palabra dispersión. Aunque esta diáspora no es la diáspora que nosotros conocemos del pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros sabemos de que el pueblo de Israel fue tomado cautivo por los sirios, después por Babilonia. El último cautiverio de Israel duró 70 años a manos del rey Nabucodonosor. A ese proceso de que eran tomados cautivos y que regresaban, a ese proceso de Israel se le conoce como diáspora. Pero esta diáspora de la que está hablando el apóstol Pedro no es la diáspora judía, sino la diáspora de la iglesia. Estos hermanos habían sido esparcidos, habían salido fuera de su nación por causa del evangelio, por causa de la persecución que había del evangelio. Pero estos judíos a los que se refiere Pedro, que estaban dispersos por causa del evangelio, en este versículo Pedro menciona las naciones donde vivían estos hermanos, y dice que eran Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y Bitinia. Estos países estaban situados en medio del Mar Negro, el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo, dentro del Imperio Romano. La primera epístola de Pedro también es conocida como la Carta de la Esperanza. Pedro, el apóstol de la esperanza, y la carta también como la Carta de la Esperanza. Se llama así porque estaba dirigida a un grupo de cristianos judíos que estaban sufriendo persecución por personas de su misma nación. Estos cristianos eran acusados de apóstatas a la ley y tradiciones judías. Y por medio de esta carta, Pedro está tratando de animarlos a que aprendan a vivir su fe en medio de un mundo hostil, ¿verdad? Pedro trata de animarlos porque estaban sufriendo persecución estos hermanos, ¿verdad? Estaban bajo persecución. Y cabe mencionar de que esta persecución de la que habla aquí no es la persecución que conocemos, de la persecución de la iglesia del libro de los Hechos.
sino que eran persecuciones porque el evangelio en ese tiempo, ¿verdad? Se vivía de una manera clandestina. El evangelio no era reconocido, el evangelio de Cristo no era reconocido por las autoridades. Entonces se tenía que hacer de esa manera, tenían que vivir de esa manera y vivían bajo hostilidad porque los judíos los acusaban de que eran traidores a sus costumbres, traidores a la ley de Moisés. De lo mismo que acusaban a Jesús, esas eran las mismas persecuciones que sufrían estos hermanos, ¿verdad? Y Pedro les escribe esta carta para consolarlos, para animarlos a que puedan ellos profesar, a que puedan vivir su fe en medio de un mundo hostil, en medio de la dificultad. Y había tres cosas que estaban causando hostilidad en estos hermanos. La primera es que en ese tiempo el cristianismo se vivía clandestinamente. En ese tiempo no podías declarar abiertamente de que eras cristiano. No es como hoy en día de que puedes atravesar la ciudad con tu Biblia bajo el brazo y nadie te dice nada. Puedes pararte a predicar en cualquier esquina y no hay problema. En ese tiempo el culto a Dios había que hacerlo callado, había que hacerlo calladito porque se vivía clandestinamente, ¿verdad? No era reconocido el evangelio por las autoridades, no había protección como lo hay hoy en día, ¿verdad? La segunda cosa es las amenazas de los falsos maestros. Estos creyentes también tenían que batallar en contra de las amenazas de los falsos maestros. En ese tiempo no tenían la Biblia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ellos tenían que defender el Evangelio, pero no tenían una Biblia y en ese tiempo se levantaban falsos maestros diciendo tanta cosa. También venían los judíos y los acusaban de farsantes, les decían que Jesús era un falsante y de seguro hasta les sacaban la Biblia de ellos, sacaban los libros de la ley y les decían, mira, todo dice de que Jehová, Dios, el Señor uno es, tu Jesús no existe, tu Jesús es un farsante. Entonces ellos tenían que batallar en contra de todas esas cosas, porque no tenían una Biblia, ¿verdad? Como hoy en día que lo que tenemos nosotros, ¿verdad? En ese tiempo era bien difícil. Estos cristianos no tenían una Biblia ah, como la que hoy en día tenemos nosotros para hacer una apología de nuestra fe. Hoy en día nosotros tenemos Biblias acomodadas a lenguajes y culturas, a Biblias con diferentes letras, blanco y negro, eh, letras a colores, diferentes versiones, Biblias con comentario exegético a la par de cada texto. Es una bendición, hermanos, lo que tenemos hoy en día. Y estos hermanos no contaban con eso. Cuando ellos tenían que defender su fe era bien complicado para ellos. Hoy en día, cuando nosotros queremos hacer una apología de nuestra fe, nosotros podemos decir en tal parte de la Biblia dice, en tal libro dice así de esa manera. Y podemos defender nuestra fe. Estos hermanos solamente tenían las palabras que los apóstoles y los evangelistas les habían predicado cuando ellos se habían convertido al Señor. Eso era todo lo que tenían. Y esta carta que Pedro les escribe fue una bendición porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y esa carta les ayuda para que ellos puedan continuar el servicio a Dios y poder defender su fe y poder vivir en medio de ese mundo hostil que ellos estaban viviendo. La tercera cosa que ellos estaban pasando es que había persecución por parte de los mismos judíos. Esa era la otra lucha que tenían estos hermanos. Era la persecución por parte de los mismos judíos porque los consideraban apóstatas de la religión judía. Los judíos perseguían a los cristianos y los torturaban. Los metían presos por considerarlos traidores a las leyes y costumbres del judaísmo. Recordemos el testimonio del apóstol Pablo, que él dice que él perseguía a la iglesia. Y esas eran las persecuciones que tenían que sufrir estos hermanos. Eran tres cosas que estaban causando hostilidad.
la clandestinidad del evangelio, las amenazas de los falsos maestros, la persecución de los mismos judíos. El apóstol Pedro también trata de animar a la iglesia en general a que tengamos puesto nuestros ojos en Cristo como modelo de perseverancia. Lo que Pedro está diciendo es que a pesar de las dificultades, nunca quitemos nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está diciendo que el cristiano ha sido llamado a sufrir por Cristo. Si hay necesidad de sufrir por Cristo, tenemos que sufrir por Cristo, ¿verdad? Y Pedro anima a la iglesia por medio de esta carta, a la iglesia en general, de que miremos a Cristo como ejemplo del sufrimiento, como ejemplo de perseverancia, ¿verdad? Y que no nos desanimemos nunca cuando estemos pasando por pruebas, por tribulaciones. Y cada vez que nos sintamos desilusionados, miremos la palabra de Dios, lo que los apóstoles sufrieron, lo que sufrió Jesús. Pero a pesar de eso, amados hermanos, hay un peso de gloria. A pesar del sufrimiento, lo que Pedro está diciendo es que en medio de hostilidad aprendamos a adorar al Señor, aprendamos a glorificar el nombre del Señor. Más adelante hemos sido llamados a sufrir por causa del Evangelio, pero a su vez, ¿verdad? Está la promesa de una vida eterna y la promesa de una herencia que no puede ser alterada ni por el tiempo ni por las fuerzas del mal. Una herencia que no puede ser alterada ni por el tiempo ni por las fuerzas del mal. Nada puede contaminarla, nada puede destruirla, esa herencia que le es dada a la persona que es nacida de nuevo, ¿verdad? Nada la puede destruir, nada la puede contaminar. Más adelante Pedro va a hablarnos acerca de esa herencia, ¿verdad? Que es incorruptible, dice. En el versículo 2, Pedro habla de algo muy, muy importante. Dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro comienza este texto, amados hermanos, hablando de la elección. Pedro ya ha llamado a estos hermanos de la dispersión, los de la dispersión, y hoy Pedro les está diciendo que ellos son elegidos. Les está diciendo que ellos son elegidos por Dios, ¿verdad? Es un consuelo, ¿verdad? De ser elegido por Dios, amados hermanos. Estaban sufriendo, estaban padeciendo persecución, pero Pedro les dice, ustedes son elegidos por Dios. Ustedes son los hijos de Dios. Son un real sacerdocio, son un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que Pedro les está diciendo como consuelo en medio de la tribulación que estaban pasando. Pero no quitamos nuestros ojos de aquí, hermano, de este verso que Pedro está hablando de la elección. ¿Verdad? Pedro comienza este texto hablando de la elección, ¿verdad? Y amados hermanos, nosotros no podemos cerrar nuestros ojos a la doctrina de la elección. Y es difícil de entenderla y es difícil de aceptarla. Pero la elección es una doctrina bíblica. Está allí impresa en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Y no podemos pasarla por alto, hermanos. ¿Verdad? No podemos ignorar la doctrina de la elección. Y Pedro nos está hablando en este verso acerca de esa doctrina de la elección. Y como le decía, es difícil de entenderla. El problema de las personas que ignoran esta doctrina y que no la aceptan, muchos no la aceptan. La gente tiene problemas para aceptar esta doctrina de la elección. Muchos no la aceptan porque no la entienden, pero la mayoría no la aceptan por orgullo. ¿Por qué por orgullo? Porque no están dispuestos a aceptar que ellos no aportaron nada para su salvación.
Entonces ese orgullo no les permite creer en la elección. Pero está aquí en la Biblia, está impresa en la Biblia. Y muchas veces cuando uno habla de la elección, cuando uno se apega a esa doctrina de la elección, y por más que la expliques, pero cuando la explicas, muchas personas hasta lo tildan a uno de calvinista. Pero la elección no es una doctrina que la inventó Juan Calvino. Es una doctrina bíblica, amado. Es una doctrina bíblica. No la inventó Juan Calvino. Es una doctrina de los apóstoles. Pedro habló de ella, Pablo habló de ella, Jesús mismo habló de ella. ¿Verdad? No es un invento, ¿verdad? De ellos, sino que es una doctrina bíblica. Cristo dijo bien claro, amados hermanos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No somos nosotros los que elegimos a Cristo, sino que Él es quien nos eligió a nosotros. Y lo hizo por su grande misericordia, ¿verdad? Él nos eligió a nosotros. Si tú eres una persona, amados hermanos, que ha nacido de nuevo, si eres nueva criatura, si esa nueva naturaleza, si ese nuevo nacimiento está en ti, es importante que tú entiendas la doctrina de la elección. Y en vez de estar cuestionando por qué Dios elige a unos y a otros no, mejor aprovecha los beneficios que trae la elección, ¿verdad? Muchas personas no aprovechan esta bendición de la elección, ese privilegio, ese beneficio, porque se la pasan ahí culpando a Dios por qué eligió a unos y a otros no. Entonces, en vez de pasarse la vida haciendo eso, mejor aprovechar y dar gracias a Dios porque hemos sido elegidos por Dios. Porque en medio del mundo, en medio de tanta maldad y de tanta cosa, Dios nos eligió para que le sirviéramos, para que le adoráramos, para que seamos adoradores de Él, ¿verdad? Aprovechemos mejor el privilegio, porque es un privilegio, porque es una bendición. Y más adelante Pedro va a hablarnos también de una herencia que está reservada para los elegidos. Y no solamente eso, sino que también dice que los elegidos son rociados con la sangre de Cristo. Eso es una bendición muy grande, es una bendición gloriosa, y todo es por la misericordia de Dios, ¿verdad? De que somos elegidos y rociados con la sangre de Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad? Han sido lavados con la sangre de Cristo. Y es una bendición gloriosa, y todo es por pura misericordia de Dios. Nosotros nada hicimos para merecerlo. Es por pura misericordia de Dios, por su infinito amor con que Él nos amó. Las personas que no aceptan la elección dicen que Dios es arbitrario y que es injusto. Pero vamos a aprender cómo es aplicada la elección. Y usted podrá seguir ignorándola, pero la elección es una doctrina bíblica, como decíamos, es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando usted lee la Biblia, usted no puede pasar por alto esa doctrina. Usted no puede ignorarla, no puede decir esto no lo leo, no, ¿verdad? No puede pasarla por alto. Pedro se la está diciendo aquí a estos hermanos, está hablando de esa elección. Y Pedro explica cómo funciona la elección. Y nosotros queremos saber cómo funciona la elección, cuál es el medio por el cual Dios elige. Porque después de escuchar, amados hermanos, que unos son elegidos y otros no, es como si nos echaran un balde de agua fría, ¿verdad? Muchas personas han llegado a perder el entusiasmo por el Evangelio porque llegan a creer que no son elegidos, ¿verdad? Pero vamos a explicar bien para que usted no pierda el entusiasmo, sino que al contrario se sienta más enamorado de Cristo y sienta más pasión por el Evangelio. Veamos qué dice Pedro en cuanto a la manera con que Dios nos elige. Pedro dice, elegidos según
la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu Santo. Aquí la palabra que vamos a estudiar es presciencia. No confundamos la palabra presciencia con presencia, porque la palabra presencia quiere decir que Dios está presente en nuestras vidas, pero la palabra presciencia quiere decir que Dios conoce de antemano lo que va a suceder. Que la palabra presciencia uh, quiere decir que Dios conoce todo. También tiene que ver con uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia. En otras palabras, Dios sabe todo. Dios sabe de antemano lo que va a pasar con tu vida. ¿Por qué lo sabe? Porque Él es Dios, porque Él es omnisciente. No hay nada que Él no lo sepa, ¿verdad? No hay nada que Dios no lo sepa, que se pueda ocultar de Él. Y es precisamente en ese atributo de Dios que se basa de la omnisciencia, que se basa que Dios basa la elección, ¿verdad? Dios conoce nuestro corazón, fíjese bien, pero la elección no está basada ni siquiera lo que Dios ve en su corazón, porque cuando Dios ve nuestro corazón, no encuentra ningún rasgo de justicia que pueda producir salvación en nuestras vidas. La Biblia dice que el corazón del hombre siempre está inclinado hacia el mal, ¿verdad? Y es por esa razón que el hombre no puede elegir a Dios, sino que es Dios quien elige al hombre. O sea, en otras palabras, no está basada en lo que Dios ve en nuestro corazón, sino en lo que Dios sabe de antemano que va a suceder. Si la elección no se basa en lo que Dios ve en el corazón, ¿en qué se basa entonces? Veamos lo que dice Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amados hermanos, Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Y esa es la razón por la que no podemos decir de que Dios se basó en lo que Él vio en tu corazón. Porque te eligió antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y pues en ese tiempo, hermanos, ni siquiera existía tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Verdad? Como que a veces como que no lo entendemos mucho, pero vamos a dejarnos de rodeos y vamos a ir directo. Dios sabía, fíjese bien, vamos a explicarlo bien. ¿Cómo es que se basa la elección? Porque por eso muchos la rechazan. Dios sabía de que tú ibas a venir a este mundo. ¿Sabía eso Dios, sí o no? Sí lo sabía, ¿verdad? Porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios sabía que ibas a ser hombre o mujer. Dios sabía que ibas a tener una profesión, un trabajo, una familia. Dios lo sabía todo. Pero no solamente, Dios sabía si tú ibas a recibir el Evangelio o lo ibas a rechazar. Y basado en eso es que Dios elige, en lo que Él sabía de ti. Por eso dice el apóstol Pedro en su presciencia, que tiene que ver con el preconocimiento de Dios, con lo que Dios sabe de antemano que va a pasar, ¿verdad? Entonces está basado en eso, en lo que Dios conoce de nosotros, ¿verdad? Dios sabía si nosotros íbamos a recibir el Evangelio. Dios lo sabía por su omnisciencia. Y si tú dices que Dios no lo sabía, entonces tú estás diciendo que Dios no es omnisciente. Dios sí lo sabía, que nosotros íbamos a recibir o íbamos a rechazar el Evangelio. Y hay una cosa que es de otro mensaje, y no podemos extendernos mucho aquí porque nuestro tema no es la elección, sino que estamos hablando de la elección porque
Pedro la menciona aquí en el verso 3, en el verso 2, al llamar elegidos a estos hermanos de la dispersión. Pero hay un aspecto de la elección y hay quejas de las personas, hay rechazos y hay cosas que la gente no acepta. Y hay una de las cosas cuando llaman injusto a Dios, dicen, si Dios sabía que yo iba a venir a este mundo y que no iba a recibir el Evangelio y que por causa de eso me iba a condenar, ¿por qué Dios me trajo al mundo? Bueno, allí ya no podemos nosotros ir contra eso, porque eso es la soberanía de Dios, eso es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos decir, Dios, ¿por qué me trajiste si sabías que yo me iba a contaminar, si sabías que yo iba a pecar y pues iba a ir al infierno? No podemos responder a eso porque Dios lo hace. Solo hay una manera, hay algo que yo podría decir, que si en esta vida todos fuéramos elegidos, Dios no sería justo. Si todos fuéramos elegidos, Dios no sería justo, porque todos estamos bajo pecado. En la justicia de Dios todos estamos bajo pecado, todos estamos condenados. Pero Dios tuvo misericordia y ha salvado a unas personas. Y eso es una realidad. Dios ha salvado a unas personas. No los ha salvado a todos. Y eso no lo puede contradecir nadie, porque sabemos que no todos son salvos, ¿verdad? Pero el deseo de Dios es que todos sean salvos. Y si bien Dios ha hecho una elección, la Biblia dice que las puertas para todos los pecadores están abiertas. Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Fíjese bien, si Dios ha hecho una elección, lo sabemos que Dios ha hecho una elección, porque es una doctrina bíblica, está en la palabra de Dios, y miramos que Dios ha hecho una elección. Porque sabemos que no todos van al cielo, muchos van al infierno, ¿verdad? Entonces, si bien Dios ha hecho una elección, Dios no le ha cerrado las puertas a nadie también. Porque no miramos ningún pasaje en la Biblia donde Cristo diga, no puedes entrar al Evangelio, no puedes entrar al reino de Dios, aquí no hay lugar para ti. No encontramos ningún pasaje que diga eso, sino que dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Las puertas están abiertas, Él no le niega la salvación a nadie. Aquí el problema es que la gente no quiere nada, no quiere saber nada de Él. O sea, al contrario de que Jesús diga, aquí no hay lugar para ti, no encontramos eso en la Biblia. Al contrario, miramos personas huyendo de la iglesia, huyendo del Evangelio. Encontramos personas que no quieren saber nada de Dios. Entonces, ¿qué va a decir la gente en aquel día? Si hoy en día escapan de las cosas de Dios, huyen de las cosas de Dios. Entonces, si bien Dios ha hecho una elección basada en su preconocimiento, hizo la elección sabiendo de que tú le ibas a recibir. Si Dios hizo esa elección, entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que aprovechar eso. Dios la hizo, pero no le cerró las puertas a los demás. Él mismo lo dice de que el deseo de Él, la voluntad de Él, no es que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Entonces Él no le cierra las puertas a nadie. Y es importante, amados hermanos, entender esta doctrina, porque hay muchas personas que dicen que la salvación se puede perder. Entonces, para las personas que dicen que la salvación se puede perder, esta doctrina nos dice que fuimos elegidos de antes de la fundación del mundo.
Si Dios sabía que tú podías perder tu salvación, yo no voy a decirte si se pierde o no, pero mira lo que dice aquí el libro de Efesios. Si Dios sabía que tú podías perder tu salvación, por qué te iba a elegir? Te eligió antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver otros aspectos acerca de eso, ¿verdad? Eh, También dice Pedro que los que son elegidos son rociados con la sangre de Cristo. Esto lo entendían bien estos hermanos a los que escribe Pedro, porque ellos conocían las costumbres de Israel, conocían la religión del judaísmo, conocían la ley de Moisés, y sabemos de que en el tiempo de antes, en el templo, cuando el sacerdote entraba al templo, los utensilios, el propiciatorio era rociado con la sangre del becerro que mataban para ofrecer el sacrificio a Dios, ¿verdad? Esa sangre servía para purificar las cosas, para limpiar las cosas, ¿verdad? Entonces ellos lo entendían bien. La otra cosa es de que también el pueblo de Israel fue rociado con sangre de becerro cuando Dios le dio las tablas a Moisés. Eh, fueron rociados y cuando fueron rociados con esa sangre, ellos se comprometieron con Dios, hicieron un pacto con Dios de que iban a servirle y que iban a ser fieles a Dios. Estaban haciendo un pacto de que se iban a portar bien con Dios. Entonces miramos que la sangre simboliza un pacto, ¿verdad? También Aarón y sus hijos fueron rociados con sangre de los animales que se sacrificaban en ese tiempo para sacrificar a Dios. Aarón y sus hijos fueron rociados con sangre porque ellos iban a servir como sacerdotes. Por esa razón fueron rociados también. Y también, amados hermanos, miramos en la Santa Cena el vino que se usa para consagrar, el vino que se usa para conmemorar ¿verdad? El sacrificio de Cristo, ¿verdad? El pan que simboliza el cuerpo y el vino que simboliza la sangre. Es un nuevo pacto. Y aquí dice Pedro que somos rociados con la sangre de Cristo, simbolizando eso. Un nuevo pacto, ¿verdad? Un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús. El verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. Aquí Pedro comienza el verso 3 con una doxología. Una doxología es una alabanza profunda. Es una alabanza con entendimiento teológico, cuando tú sabes qué significa esa adoración, ¿verdad? Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí Pedro está alabando a Dios y quiere animar a que estos hermanos que están padeciendo persecución alaben a Dios en medio de la prueba. Debemos alabar a Dios en todo tiempo, amados hermanos. No solamente cuando todo está bien, cuando hay trabajo, cuando hay prosperidad, cuando todo está tranquilo. Debemos adorar a Dios en ese tiempo, pero cuando no esté sucediendo eso, debemos seguir alabando a Dios. Y esa alabanza, hermanos, es un gozo por nuestra salvación. Hay personas que les da lo mismo la salvación. Van a la iglesia y no se dan cuenta lo que en realidad significa la salvación. Fíjese cómo comienza Pedro este verso, como le decía, es una doxología. Es algo tremendo, hermano, alabar a Dios por nuestra salvación.
no podemos mirarlo de una manera simple, no podemos mirar la salvación de esa manera. Tiene que haber alabanza, regocijo en nosotros por esa salvación, que es lo que Pedro está haciendo. Y sabemos, hermanos, de que la alabanza produce cosas en nuestras vidas. Aún en nuestros días, aún en este tiempo, hermano, eso no se ha terminado. Hemos visto a través de la historia y a través de la Biblia lo que la alabanza ha hecho, las cosas que suceden cuando nosotros alabamos a Dios. Podemos observar a Pablo y Silas cuando estaban presos en Filipos, que ellos comenzaron a alabar a Dios. En medio de aquellas paredes, en medio del resto de presos, comenzaron a alabar a Dios. ¿Y qué sucedió? Sucedió algo extraordinario. Dice la Biblia que las paredes de la cárcel se estremecieron y se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas. Algo maravilloso sucedió cuando ellos alaban. La alabanza es algo extraordinario. Y dice que las paredes no cayeron, sino que solo se estremecieron. Pero lo más maravilloso que sucedió aquí, hermano, es que a pesar de que se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas, ellos no salieron de ahí. Se quedaron ahí tranquilos. ¿Por qué? Los demás presos también estaban ahí, junto con Pablo y Silas, tranquilos, no huyeron, ni uno huyó. ¿Por qué no huyeron? Porque se habían roto las cadenas del pecado que les ataban. Se habían roto las cadenas que les esclavizaba al pecado. Y eso es maravilloso, hermano. Eso es precioso, porque las cadenas que nos esclavizan al pecado, hermanos, son las más difíciles de romper. Es lo más difícil de romper, ¿verdad? Había un programa en la radio que se llamaba Libertando a los Cautivos. Ese programa tenía una canción de introducción que decía que hay cadenas invisibles y que hay prisiones que tampoco se ven. Y esas son las prisiones más difíciles y las cadenas más difíciles de romper. Pero se rompen cuando venimos a Cristo. Sucedió con estos presos en medio de la alabanza. Porque la alabanza hace cosas increíbles, amados hermanos. Gloria a Dios. Cristo rompe esas cadenas y debemos alabar a Dios por nuestra salvación. Debemos alabar a Dios porque se rompe esas cadenas. La salvación tiene que ser motivo de alabanza a nuestro Dios. Pedro desea que alabemos a Dios en medio de la prueba, pero no solamente para alentarnos en medio de la prueba, sino también por la salvación. Pedro dice que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva. La esperanza del creyente no está muerta, sino que es una esperanza viva. Tal vez no miremos las cosas claramente, pero cuando se manifieste Cristo, nuestro gozo será completo. Pero hoy por hoy, por nuestra fe, creemos que nuestra esperanza está viva. Porque Cristo murió y resucitó, creemos que nuestra esperanza está viva. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esta palabra renacer viene del griego anagenesas y quiere decir volver a ser engendrado. Es la misma palabra que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo. Veamos lo que dice el verso, dice Juan 3:3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo no entendió lo que Jesús le había dicho. Por eso le dice que si era necesario entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Entonces
nos damos cuenta que Pedro alaba al Señor y nosotros debemos alabar al Señor porque hemos nacido de nuevo. Por el nuevo nacimiento, porque somos nuevas criaturas, eso debe ser motivo de alabanza en nuestras vidas. Eso es lo que Pedro está diciendo en este versículo. Y el 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 3 adjetivos describen esa herencia: incorruptible, incontaminada, inmarcesible. No se puede contaminar, no se puede corromper, y inmarcesible, esa es la otra palabra que Pedro usa, ¿verdad? No se puede marchitar, ¿verdad? Esa herencia no se puede corromper, no se puede contaminar, ni se puede marchitar. Ni la polía ni el orín la corrompen, dice la Biblia. Y también dice la Biblia que el diablo vino para robar, para matar y destruir. Pero esta herencia de la que Pedro está hablando aquí, el diablo no te la puede robar, ni la puede destruir. Porque dice que somos guardados por el poder de Dios para que eso no suceda. Todos sabemos, amados hermanos, que una herencia es algo que un padre reparte a sus hijos. Puede ser una casa, un terreno, una cuenta de dinero en el banco, pero todo lo que usted pueda heredar a sus hijos es algo que se destruye, algo que se corrompe. La herencia de la que está hablando Pedro aquí es incorruptible, una herencia que está reservada en los cielos para los que han creído en el Evangelio, para los que han nacido de nuevo. ¿Verdad? Como decía, podemos heredar a nuestros hijos una fortuna, podemos heredar la cuenta del banco, pero todo eso se va a destruir un día, se va a corromper. Si no, recordemos lo que pasó con el hijo pródigo cuando pidió la parte de su herencia, se fue y la gastó toda, perdió toda la herencia, la destruyó toda. ¿Qué pasó? Se destruyó. Se destruyó. Porque todo lo terrenal es destructible, todo se destruye. Si nos heredaran un terreno con árboles frutales, esos árboles estarían ahí por mucho tiempo dando fruto, pero llegará un día en que esos árboles se van a marchitar. Y esta herencia, dice Pedro, que es inmarcesible. Como le decía, esa palabra quiere decir que no se marchita. Esta herencia no se marchita, amados hermanos. Y es una herencia que está reservada para nosotros en el cielo. Cristo fue a preparar esa herencia. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en mí, dice, creed en Dios, creed también en mí. Dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la herencia del creyente, la herencia del cristiano. No se corrompe, no se destruye y no se contamina. Es una herencia que Dios, el Padre, da a sus hijos y nadie la puede destruir, nadie la puede corromper. La Biblia dice, como le decía, la Biblia dice que ni la polía ni el orín la pueden corromper, la pueden destruir. Ni el diablo, ni la carne, ni el pecado, nadie la puede destruir esa herencia. Porque Pedro dice en el 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Guardados por el poder de Dios. Y aquí es donde llegamos otra vez a los argumentos que presentan algunas personas cuando dicen que se pierde la salvación. Si esta herencia de la que está hablando Pedro es nuestra salvación, que está reservada en los cielos y que fue planeada desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo la vas a perder? Hay personas que dicen, es que la salvación no se pierde, dice, el que se pierde es uno. Pero si tú eres elegido, si tú estás dentro de ese grupo que Dios dice que son elegidos por misericordia de Él, elegidos por misericordia de Él,
no es por nosotros, por méritos propios, elegidos por misericordia. Dios no vio nada bueno en nosotros, no vio justicia en nuestro corazón. Lo que Dios vio es, desde antes de la fundación del mundo, lo que Dios vio es que tú ibas a creer al Evangelio. Eso es lo que Dios vio. Pero no vio nada en tu corazón. No vio justicia en tu corazón. Entonces, si esa herencia fue preparada desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo la vas a perder? Y si se perdería, no es el caso. Yo estoy seguro que no es el caso, porque no es posible eso. En la Biblia lo leemos, en el libro de Romanos leemos que ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, ni tú mismo puedes hacerlo. No lo puede hacer el diablo, no lo puede hacer la carne, ni tú mismo. Yo no entiendo por qué las personas se obsesionan en que quieren perder la salvación. ¿Será que quieren perderla? ¿Por qué se obsesionan con eso? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Dice, ni ninguna otra cosa creada. No hay nada que te haga perder eso. No hay nada que te separe del amor de Cristo. Ni tus argumentos, ni lo que tú pienses, ni lo que piense los demás. Nada puede separarte del amor de Cristo. Ni ninguna otra cosa creada. Todo lo que está creado ha sido creado por Dios. Y no hay nadie más poderoso que Dios. Por lo tanto, todas las cosas creadas, de todo lo que hay creado, no hay nada que te pueda separar de Dios. Porque el diablo no es más poderoso que Dios, entonces él no te puede separar del amor de Dios. Y si fuera el caso, no es, como le decía, no es el caso, pero para la gente que cree que se pierde, fíjese, dice la gente, la salvación no se pierde, somos nosotros los que la perdemos. Pero fíjese por qué no la puede perder. Fíjese lo que dice. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. O sea, somos guardados por el poder de Dios. Desde el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón, desde el momento que tú naces de nuevo, aquí dice de que eres guardado por el poder de Dios para que esta herencia no se pierda. Para que esta herencia, que la herencia es la salvación, amado hermano. La herencia es la salvación, no se pierde. Porque el poder de Dios te guarda para que no se pierda. Aquí lo dice Pedro, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por ahora, amados hermanos, nuestra salvación no está completada. Por eso dice que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra salvación no va a ser manifestada en el tiempo postrero, sino que eso será la plenitud de nuestra salvación. ¿Por qué es así? Porque mientras vivimos en este cuerpo que es pecaminoso, que tenemos una naturaleza pecaminosa, nunca dejaremos de ser pecadores. Pecamos cada día y este cuerpo nos lleva a pecar cada día, porque traemos esa naturaleza, la naturaleza de Adán. Desde que nacemos la traemos con nosotros y mientras estemos en este cuerpo, la salvación no es completada, sino que será completa, la plenitud de la salvación será completa cuando Cristo sea manifestado. En aquel tiempo, cuando Cristo venga, nuestra salvación será completada porque dice la Biblia que esto corruptible se va a vestir de incorruptible. Seremos personas con cuerpos diferentes, ya no con esa naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso dice que la salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
porque en ese tiempo seremos completamente salvos. Fuimos salvos en el pasado cuando recibimos a Cristo, somos salvos en el presente porque perseveramos en Cristo y seremos salvos cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga o cuando pasemos a la presencia del Señor. Ahí será completado porque ya no viviremos en este cuerpo pecaminoso. Es por eso dice que será manifestada en el tiempo postrero. Y dice el verso 6, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, dice, aunque por ahora, por un poco de tiempo, dice, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe es probada como el oro, aunque el oro es perecedero. A pesar de que el oro es perecedero, se prueba con fe. ¿Cuánto más se prueba con fuego, perdón? Aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego. ¿Cuánto más nuestra fe, amados hermanos? Es probada con fuego. ¿Y por qué es probada con fuego? ¿Para que Dios se dé cuenta de lo que hay en nosotros? No, no es así. Sino para que nosotros mismos nos demos cuenta lo que somos. Porque Dios sabe lo que somos, pero nosotros a veces dudamos de muchas cosas. Y por eso es necesario a veces pasar por pruebas para darnos cuenta quiénes somos. Para darnos cuenta de que Dios nos ha amado, de que Dios nos ama con un amor eterno. Y también la prueba lo que hace es que purifica nuestra vida, purifica nuestras almas, nos santifica y nos prepara para recibir esa herencia que habla la Biblia, esa herencia que es incorruptible, esa herencia que nadie te la va a robar nunca. Y ese es por eso, amados hermanos, que a veces tengamos que, dice, si es necesario, dice, tengamos que padecer un poco, dice. Si es necesario, va a suceder. Muchas personas no pasan por la prueba, pero la mayoría, si es necesario, lo vamos a pasar para que seamos santificados, para que seamos rociados con la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo que simboliza el nuevo pacto. Esa sangre que nos sella, que nos ha sellado, que nos ha liberado del pecado. Para recibir esa herencia, amados hermanos. Y por eso debemos perseverar y seguir siempre adelante, a pesar de todo lo que Dios ha proveído, a pesar de que sabemos que Dios soberanamente ha decidido por nosotros. Nosotros tenemos que ser obedientes, como dice el verso 2. Tenemos que perseverar en obediencia a pesar de que sabemos que Dios ha puesto sus ojos en nosotros. No vamos a decir, oh, pues yo ya soy salvo, yo soy elegido, entonces yo puedo hacer esto. No funciona así. Los elegidos obedecen, viven en obediencia a Dios, ¿verdad? A pesar de que Dios haya determinado algo sobre nosotros, nosotros debemos perseverar en obediencia. Perseverar obedientes glorificando el nombre de Cristo. Es como cuando Dios le prometió la tierra a Abraham. Cuando murió Moisés, viene Josué y Josué es el sucesor de Moisés. Y Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente, le dice. Dios ya había prometido la tierra. De hecho, la tierra es una heredad también. Aprovechando, es una heredad que Dios dio al pueblo de Israel, a las 12 tribus, a las 11 tribus, perdón, porque a la tribu de Leví no le dio, porque los de la tribu de Leví Dios decretó de que vivirían de las ofrendas del pueblo, porque ellos eran sacerdotes, porque ellos servían en el templo. Entonces a Leví no le tocó heredad, pero todas las otras tribus, la tierra fue repartida fue heredada a todas las familias de Israel. Entonces Dios prometió a Abraham esa tierra.
Y Dios no promete algo y no cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios se la prometió a Abraham. Era un hecho de que Dios ya se la había dado a Abraham. Pero a pesar de eso, Dios le dice a Josué, le dice que se esfuerce y que sea valiente. Y eso mismo debemos hacer nosotros. Sabemos que Cristo murió por nosotros, que nos ha salvado, somos salvos. Yo no puedo creer que usted esté en la iglesia diciendo que no es salvo. Si yo voy a perseverar en la iglesia, yo voy a creer que soy salvo, que Cristo me ha salvado. Pero a pesar de eso tengo que vivir en obediencia. Y a pesar de eso tenemos que predicar el Evangelio a las personas también, porque es el medio que Dios ha elegido para salvarnos. El Evangelio, la predicación del Evangelio es lo que Dios el medio que Dios ha elegido para salvarnos. Así es de que, a pesar de las pruebas, de todo lo que sea, amados hermanos, debemos considerar el sufrimiento de Cristo y debemos permanecer en esa confianza. Que a pesar de las pruebas, amados hermanos, un día nuestra vida será diferente, con esa herencia incorruptible que habla la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.